el lunes aprendiendo a cuidarnos un poquito más. Y vamos a hablar de algo que seguro que os suena a todos en casa, pero porque lo habéis escuchado, pero que no sabéis muy bien qué es. A mí me pasa una cosa parecida, ¿eh? Os hablamos del suelo pélvico. Para contarnos mucho más sobre esto tenemos aquí a Josune, desde la Clínica de Fisioterapia Eureka. Bienvenida, Josune. Gracias. Llevábamos tiempo sin verte, además por aquí, ¿Sí? por plató, teníamos ganas, y hoy hablamos de esto del suelo pélvico, que todos lo hemos escuchado, que se ha puesto también como muy de moda en los últimos años, pero que muchos no tenemos muy claro lo que es, así que cuéntanos. Sí, pues bueno, el suelo pélvico en realidad es un conjunto de músculos que se sitúan en la parte baja de la pelvis. Ajá. Si tuviéramos una visión así, ¿no? Desde abajo, pues tapizarían toda esta parte baja de la pelvis, cerrándola y evitando que las vísceras pues caigan, ¿no?, hacia abajo. Entonces, hay que entender que es como una unidad funcional, no es un único músculo y ya está, son varios músculos que se posicionan de diferente manera, en diferentes capas y actúan en conjunto para realizar varias funciones, como son, por ejemplo, pues lo que comentaba, sujetar las vísceras, como pueden ser... Bueno, creo que tenemos una imagen primero que igual podemos ver de lo que es el suelo pélvico, la musculatura, cómo está dispuesta, porque es algo que tenemos tanto los hombres como las mujeres. Eso es. Entonces, esta sería una imagen, como he explicado, desde abajo, ¿no? Vale. Estamos viendo una pelvis desde abajo y esto lo que hace es contener las vísceras. Ahí tenemos el ano, la vagina, la vejiga y entonces al contraerse lo que hacen también es una función de contención de los esfínteres. Al contraer esa musculatura lo que evitamos es pues escapes de orina, de heces o de gases. Y como digo, existe tanto en hombres como en mujeres. Se habla más y se trabaja más en mujeres por el tema de la incontinencia urinaria. Pero bueno, hoy me gustaría explicar un poco cómo, por qué se debilita y qué podemos hacer Vale. para que esto no ocurra, porque es verdad que las patologías se sufren tanto en hombres como en mujeres. Fíjate que esto del suelo pélvico, yo como que lo asociaba mucho al embarazo, a que durante el embarazo hay que fortalecerlo como si solo existiera durante ese periodo de tiempo. No es así tampoco, ¿no? Es en la fase en la que más se habla, o porque bueno, las mamás pues acuden a consulta y entonces se les explica cómo fortalecerlo y cómo... Pero bueno, hoy vamos a ver cómo es algo que nos afecta a todos y que se tiene que trabajar, que es una información que deberíamos de recibir desde pequeños prácticamente. ¿Por qué se desgasta o por qué pierde funcionalidad los músculos del suelo pélvico? ¿Por qué se debilita? Pues sobre todo tenemos que entender que en el cuerpo las cosas no funcionan de forma aislada. El suelo pélvico no funciona por sí solo, sí se contrae y se relaja, pero conforma parte del cajón abdominal que le llamamos, que es la musculatura del suelo pélvico por la parte de abajo, el diafragma por la parte de arriba, la musculatura lumbar y el músculo transverso, que es un músculo el más profundo de los abdominales, que nos cierra todo el abdomen como si fuera una faja, y esos cuatro componentes componen el cajón abdominal. Entonces, en ese cajón, en función de las actividades que realicemos y de cómo las realicemos, aumenta la presión más o menos. Por ejemplo, ¿por qué se debilita? Pues aparte de, por ejemplo, en las mujeres en la menopausia, porque hay una disminución de estrógenos, o en las embarazadas todo el mundo entiende que soporta mucho peso y se puede ir como fatigando. Luego en el expulsivo, a la hora de dar a luz, pues bueno, sufre un estrés, una dilatación, que luego eso tiene que volver un poco a su ser. Pero hay un montón de actividades diarias, como por ejemplo toser, estornudar, el estreñimiento, levantar pesos de forma inadecuada, la propia postura estática, no mantener una postura erguida, todo eso lo va debilitando. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una tos crónica, porque soy fumador o porque tengo alguna enfermedad respiratoria y yo estoy continuamente estornudando, al toser o al estornudar del diafragma baja de una forma muy fuerte y toda esa presión tiene que salir por algún lado, y en general lo que hace es, aparte de abombar el estómago, ¿no?, que eso es algo que hacemos mal, debilita el suelo pélvico. El estreñimiento crónico, ¿qué ocurre? Que yo cuando voy al váter aprieto de una forma inadecuada y lo que estoy haciendo es impulsar todo lo que contiene este cajón abdominal contra el suelo pélvico, debilitándolo. Entonces,
En el caso de las chicas, la incontinencia urinaria es una de las consecuencias de esta debilidad. Se intenta trabajar siempre a través de los ejercicios de Kegel. Viene la gente, enséñame los ejercicios de Kegel, los ejercicios de Kegel, pero no son la única manera de trabajarlos, porque por muchos ejercicios de Kegel que yo haga, si yo luego no hago una correcta gestión de esas presiones, si sigo estreñido o si sigo con una postura incorrecta, si sigo con unos hábitos de vida que me perjudican, por muchos ejercicios o por las bolas chinas, por ejemplo, también se me están ocurriendo ahora, ¿no? El otro día vino una mujer a la clínica que es que por muchas bolas chinas que utilizaba seguía teniendo pérdidas de orina. Pues bueno, no es la única solución, hay que trabajarlo en sinergia con una correcta gestión de esas presiones. Oye, ¿cómo podemos notar que se nos está debilitando el suelo pélvico? ¿Cuáles son las señales que nos pueden hacer darnos cuenta de que tenemos que comenzar a trabajarlo? Pues normalmente, bueno, pueden ser muchas causas y además no asociarlas con eso precisamente. Por ejemplo, la incontinencia, cuando yo me voy a reír o a estornudar que se me escape el pis, que nadie le da importancia, incluso en la tele tenemos las compresas estas que ya a partir de una edad todo el mundo asume que tiene que utilizar. Pues bueno, no, si tú trabajas es como si todo el mundo asumiera que a partir de los 70 años tiene que utilizar una faja, ¿no? Si tú trabajas esa musculatura, entonces por ejemplo la incontinencia urinaria, de gases, el ir a toser y tirarte un pedo, el de heces, puede haber incontinencia de heces. Puede haber disfunción eréctil en los hombres, dolor en las relaciones sexuales en las mujeres. Sí, puede haber detalles que igual no asociemos con una debilidad del suelo pélvico, o ya no debilidad, sino una disfunción de este suelo pélvico, y simplemente yendo a un fisioterapeuta y haciendo una correcta valoración, pues nosotros damos las herramientas necesarias para intentar solucionarlo. Bueno, pues ahora vamos con cuáles son algunos de los ejercicios o de los tratamientos que una vez que ese suelo pélvico está debilitado se pueden hacer, porque es un músculo y como todos los músculos entiendo que se puede recuperar sus capacidades y entre comillas su funcionalidad, ¿no? Eso es. Sí, si desde pequeños nos dieran esas herramientas, pues probablemente, por ejemplo, los ejercicios hiperpresivos que se llaman, los abdominales de toda la vida, el correr, el saltar. Mira, aquí tenemos una imagen esto sería un cuerpo visto de medio lado, y entonces lo que comentábamos, toda la parte de abajo que tapiza sería la musculatura del suelo pélvico y lo que está haciendo es sujetarnos las vísceras, la vejiga, el útero y el recto en el caso de mujeres y hombres, ¿no? Esto sería un poco lo que hemos comentado antes de la sujeción. Tenemos otra imagen también en relación con la postura. No sé si podemos verla para que se vea un poco. Eso es, lo que sería una posición correcta, ya no solo para la espalda, siempre hablamos de ir derechos pensando en la espalda, pero es que tiene connotación a nivel de la articulación de la mandíbula, tiene connotación a nivel del suelo pélvico. Entonces, el tener una obesidad, un sobrepeso, un embarazo, pero la propia postura, lo que hace es que las vísceras se coloquen de otra manera y que le hagan trabajar de otra manera el suelo pélvico, debilitándolo. Entonces es muy importante que tanto para prevenir como luego a la hora de hacer los ejercicios mantengamos una postura correcta. Y respecto ya a los ejercicios que me comentabas, pues por ejemplo los ejercicios abdominales hipopresivos, la gimnasia abdominal hipopresiva que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Sobre todo la gente lo pregunta por perder perímetro de abdomen, pero en realidad va mucho más allá, porque con los hipopresivos lo que se trata es de trabajar esta faja abdominal de una manera hipopresiva, no hiperpresiva como con los abdominales de toda la vida. Te voy a pedir, Josune, antes de que continuemos hablando de ejercicios o de prácticas que además todo el mundo puede hacer en casa, pues si quiere ponerse a trabajar y a tomar un poco de conciencia de su suelo pélvico, hablando de esa postura, ¿cuál es? Haznos la postura, porque claro, es verdad que muchas veces pensamos que con ponernos así un poco derechos y tal y sacar así un poco pecho para afuera, eso ya es ir bien. Sí. Y realmente el tema de, bueno, que lo que hay que hacer es trabajar el abdominal. Para estar de pie o incluso sentado, ¿cuál es esa postura correcta que veíamos en la imagen? Pero pues mira, verlo físicamente. Eso es. La pelvis puede colocarse o muy hacia adelante, arqueando la columna lumbar, que esto sería en anteversión. Se puede colocar muy hacia atrás, nos apoyamos ya sobre el sacro y estamos aquí hundidos, o podemos colocarla en una posición intermedia entre lo uno y lo otro. En esta posición intermedia yo ahora siento en esta silla que estoy sentada sobre mis isquiones, que son los dos huesitos que tenemos aquí en cada culo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, estar sentados sobre esos isquiones, crecer
desde la parte de la coronilla hacia el techo y meter un puntito el ombligo, un puntito, no consiste en meter la tripa mucho. Esto para cuando estamos sentados. Cuando estamos de pie, pues lo mismo, no dejo que la tripa caiga hacia adelante. Crezco como desde abajo, meto un puntito el ombligo, llevo los hombros, se me van solos atrás. No podemos pretender desde una postura así y rectos porque es imposible. Tenemos que construirnos de abajo hacia arriba, crecer, llevar una mirada horizontal y ahí ya todo se regula. Y no nos requiere un esfuerzo ni una fuerza física muy grande, es más truquitos. O sea, ¿qué tengo que ver yo en el espejo si me colocara de perfil, por así decir, si me colocara de perfil? ¿Cómo tengo que ver yo alineado mi cuerpo? Pues la pelvis tienes que tenerla sobre los talones, notar que la tripa no se te está abombando mucho hacia afuera. Como que ni que me estoy arqueando hacia afuera. Y como apretar de aquí un poquito, ¿no? Y que el hombro esté encima de los pies. Eso es, meter un puntito el ombligo para adentro, los hombros se van a ir solos a su sitio. Vale. No hay que ir como en una posición muy antinatural. Es como que nos cuesta, ¿no? Dices, me voy a colocar bien y luego parece que vas como un robot. Sí, pero esto nos pasa a todos. Eso ocurre porque lo que intentamos es, desde una posición caída, intentamos ponernos derechos tirando con los brazos atrás. Entonces, sí, es verdad. Entonces, es mucho más simple, es simplemente metiendo ya el ombligo para adentro y creciendo, creciendo, creciendo desde aquí. Los hombros se van a ir solos para atrás y la pelvis también va a ir a su sitio. No va a poder, desde esta posición yo no puedo tener la pelvis aquí, porque para tener la pelvis adelantada tengo que estar caída. Entonces, es un truco muy fácil, meter el ombligo para adentro y autoelongar, y ya solo con esas dos cositas normalmente todo se va a su sitio. Muy importante esto para la gente que además trabaja y pasa muchas horas de pie, de cara al público, todo este tipo de cosas, que luego pues vienen los dolores. Ay, ¿por qué me duelen tanto las piernas? ¿Por qué me duele? Pues la postura que tenemos, no solamente sentados o no solamente frente al ordenador, la postura que tenemos cuando estamos de pie dice mucho, ¿no? De luego los dolores que vamos a poder... Sí, además lo que te digo, afecta al suelo pélvico, a la espalda, a la articulación de la mandíbula, a todo. O sea, la postura lo es todo, no es solo la imagen también que das para afuera, que también el ver a una persona, pero bueno, luego a la hora de estar sentado también, si sabes un poco cómo colocarte, no hace falta estar muy rígido, muy erguido, se queda sola la postura. Entonces, bueno, lo que comentábamos para fortalecerlo, lo mejor es que un profesional estudie cada caso, porque para unos les va a venir bien los hipopresivos, para otros les va a venir bien los ejercicios de Kegel, a otros simplemente habrá que darle unas pautas de ir al baño, por ejemplo, ¿no? Con las incontinencias urinarias muchas veces lo que pasa es que nos aguantamos mucho las ganas de hacer pis. Eso lo que hace es mantener la musculatura contraída durante mucho tiempo, acaba fatigada. Si tú estás continuamente por sistema aguantándote mucho las ganas, por un día no pasa nada, pero bueno, tenemos que tener la costumbre de ir cuando sintamos ganas y de no ir si no sentimos ganas, que eso es importante también. Haz un poder, que voy a salir de casa, o me voy a la cama, voy a hacer un pis... No, la vejiga, porque eso luego ya es otro tema, ¿no? Es a nivel de vejiga, a nivel de órganos internos, pero las señales que le enviamos al cerebro son contradictorias. La vejiga te avisa cuando tienes que ir. Entonces, ni obligarle a estar mucho tiempo con esa sensación de ganas de hacer pis, ni luego obligarle a vaciarse si ella no te lo está reclamando, ¿no? Y bueno, y muchas otras cosas que podríamos hablar. Bueno, pero muy importante porque seguro que nunca nos lo hemos parado a pensar. ¿Yo hago pis cuando tengo ganas o lo hago por manía antes de acostarme? Bueno, yo creo que son cosas que son importantes pensar cada uno, ¿eh? Sí, porque a lo largo de la vida, y sobre todo cuando somos jóvenes, pues no le vamos a dar importancia porque la musculatura pues suele estar tonificada, pero luego llega una edad en la que se nos juntan las hormonas con posiblemente haber pasado un parto o haber realizado muchos ejercicios hiperpresivos. No hay nada malo en correr. El correr o el saltar, los rebotes lo debilitan. Si tú luego lo contrarrestas haciendo ejercitando esa musculatura del suelo pélvico, no tiene por qué haber ningún problema. Pero sí, es un tema que se habla poco y la verdad que tiene una solución muy fácil y acudiendo al fisio o a un profesional se le puede buscar solución. Bueno, y por último, antes de que te despidamos, Josune, sí que me gustaría, ¿cuáles son esos ejercicios que no son de extrema dificultad, ni que nos tiene que recetar, bueno, o que proponer un profesional, pero que todos podemos empezar a hacer, oye, pues para trabajarlo un poco? Danos algún ejercicio. Pues mira, primero una correcta postura. Aunque parezca una tontería. Ya la hemos aprendido, eso la tenemos. Lo segundo, un truco que va muy bien es, antes de toser o de estornudar, como unos segundos antes ya lo vemos venir,
hacer una anticipación del suelo pélvico, que significa que yo, si voy a toser, lo primero que hago es contraigo la musculatura del suelo pélvico. ¿Cómo se contrae la musculatura del suelo pélvico? Porque esa es otra. Brevemente explicado, sería como sintiendo, cuando yo voy a hacer pis, como si cortáramos el chorrito, ese gesto que hacemos para cortar. No hacerlo, por favor, en casa. Muchas veces se ha explicado de esta manera: vete a hacer pis y lo cortas. No, porque se generan infecciones de orina. Pero ahora que estamos sin estar en el baño, sería un poco esa sensación, ¿no? De contraer esa musculatura y relajarla, contraerla y relajarla. Entonces, si yo voy a toser o a estornudar, lo que hago es contraigo un poquito esa musculatura, incluso meto un puntito el ombligo para adentro para activar la musculatura del abdomen, y entonces ya toso. Y ahí el impacto que le va a llegar al suelo pélvico va a ser mucho menor. Eso por otro lado, que es muy facilito. Y por último, tanto la gimnasia abdominal hipopresiva como los ejercicios de Kegel sí que recomiendo que se aprendan en consulta, porque hay mucha gente que sí que tenemos una conciencia de dónde tenemos el suelo pélvico y cómo se contrae, pero no es algo fácil de explicar para hacer en casa. Hay mucha gente que ni siquiera sabe si está contrayendo bien el suelo pélvico o no, o que contrae el glúteo y la musculatura interna de los muslos intentando contraer esa musculatura y no está correctamente realizado, ¿no? Pero bueno, básicamente sería pues realizar contracciones y relajaciones como de cualquier otro músculo. Sí que hay como unas pautas, pues puede ser contraer 4 o 5 segundos y relajar, o hacerlo de manera más rápida. Pero todo eso es mejor que lo explique un profesional en consulta. Vale, oye, pues de todas formas nos quedamos con estos consejos que nos has dado, con esa importancia de empezar a percatarse de esas cositas que nos pueden indicar que se está debilitando el suelo pélvico. Y yo voy a aprovechar, ya que te tengo aquí, y te voy a decir que si el próximo día que vengas o el próximo lunes que te vengas por aquí, me pongo las mallas y hacemos unos ejercicios hipopresivos y contamos algunos truquitos de cómo hacerlos. Perfecto. ¿Nos atrevemos? Perfecto. Y así aprendo yo también a hacerlos, que no tengo mucha idea, la verdad. Perfecto. Dicho queda, ¿eh? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jesune, como A ti, siempre. Sara. Tomad muy buena nota de estos consejitos que os damos. La salud, lo más importante, ya lo sabéis, la importancia de cuidarnos y todas estas cosas que, bueno, pues cuando a lo mejor sos un poquito más joven no nos damos mucha cuenta, luego pueden tener consecuencias cuando nos hacemos pues un poquito más mayores. Oye, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad, pero no nos movemos de